Bueno, he estado en Argentina entre el 8 de marzo y el 17 de abril de este año 2015. En parte de este viaje fui acompañado por Manuela Mergerot, que es una compañera que trabaja en la comuna y en la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Viajé por un lado por cuestiones de tipo personal, porque tengo familia allí, pero además para realizar distintas actividades respecto de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Bueno, el viaje tiene un aspecto que es eminentemente judicial y otro aspecto que tiene que ver con las tareas de difusión de esta querella y de la búsqueda de apoyos de todo tipo, ¿no? Sociales, institucionales, políticos, etc. Está dividido por tanto en dos partes. En cuanto a la primera, hemos visto a la jueza, le hemos presentado dos escritos, uno con nuevas imputaciones respecto de Martín Villa, porque Martín Villa hasta ahora estaba imputado o está imputado y se ha solicitado su extradición, su detención y luego su extradición exclusivamente en relación con la matanza del 3 de marzo del año 1976 en la ciudad de Vitoria. Como sabe, fue una represión de una concentración obrera, de trabajadores que estaban haciendo una asamblea y encerrados en una iglesia. La policía tiró gases en esa iglesia, rompió las ventanas, los vitró, y cuando salieron empezaron a disparar, resultas de lo cual, como es sabido, murieron 5 trabajadores y hubo más de 100 heridos. Martín Villa en ese caso era ministro del Interior de la gobernación Fraga, pero que se encontraba en Alemania en ese momento, y se formó una especie de mini gabinete para tratar la cuestión de las huelgas que había en el País Vasco en ese momento. Y Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales, por tanto era el encargado de las cuestiones relacionadas con el movimiento obrero, ¿no? Por tanto nosotros lo imputamos por ese motivo. Pero ahora hemos sumado nuevas imputaciones derivadas de declaraciones que se hicieron, denuncias que se interpusieron en el Consulado Argentino de Madrid el mes de febrero por familiares de varias personas que fueron muertas en manifestaciones por las fuerzas de seguridad del Estado, en algunos casos por grupos de ultraderecha, como el caso, por ejemplo, de Arturo Ruiz. Toda vez que estas personas que asesinaron, por ejemplo, a Arturo Ruiz, se fueron a refugiar luego en la Dirección General de Seguridad, y que las fuerzas que en general practicaron la represión que determinó estas muertes en la Fuerza de Seguridad de Estado, es evidente la responsabilidad que Martín Villa tenía en esa época como ministro de la Gobernación. Por tanto, le imputamos nuevos hechos como ministro de la Gobernación, equivalente a ministro del Interior, cargo que ocupó entre julio de 1976 y fines de 1977, ¿no? Bueno, entonces, por un lado, interpusimos nuevas imputaciones respecto a Martín Villa y además respecto de quienes participaron directamente en la represión y en los asesinatos. Por tanto, hay nuevas imputaciones, algunas para Martín Villa y otras para otras personas. Y luego, quizá lo más relevante es que en relación con la denegación de las extradiciones, que como sabemos el día 13 de marzo practicó el gobierno español, acordó denegar las extradiciones pedidas por la justicia argentina, que tenían por objeto que estas personas fueran extraditadas a efectos de tomar la declaración indagatoria y luego determinar si iban a ser o no procesadas y sus casos elevados a juicio. Como no se han podido producir estas declaraciones, lo que hemos solicitado, y los jueces están conformes con esto y lo tendrá que acordar en un momento que esperamos cercano, es que ella venga a España a tomar las declaraciones indagatorias. Y esto lo tendría que hacer ante un juzgado o juzgados españoles. De tal modo que lo que se está pidiendo es a las autoridades políticas españolas que den traslado esta solicitud a los juzgados que entiendan correspondientes. Nosotros creemos que debería ser un juez de la Audiencia Nacional que tomara todas estas declaraciones a todas estas personas, como sabemos, ministros, torturadores, jueces en algunos casos, y un médico por la apropiación de niños. La idea sería que estos jueces le comuniquen a la jueza argentina en qué fecha les van a ser citados para prestar declaración,
a efectos de que ella pueda viajar a España. Y alternativamente pedimos que lo haga a través de videoconferencias. Hemos hablado con la jueza y ella vehementemente nos expresó que lo que prefiere es tomárselas personalmente, de tal modo y que, bueno, es probable que el exhorto que envíe, la comisión rogatoria que envíe a España, es a efectos de viajar ella a España, estos efectos, ¿no? Es decir, que se produciría lo mismo que ocurrió el año pasado, en 2014, cuando ella viajó para tomar declaraciones a las víctimas, a varias víctimas, en Madrid, en el País Vasco y en Andalucía, pero ahora para tomar declaración ya indagatoria, dentro de un proceso de imputación de responsabilidades, a los victimarios, ¿no? Se tendría esto una enorme relevancia. Esto implicaría que tendrían que pasar todos ellos por un juzgado, que yo creo que es el efecto que se ha querido evitar cuando el gobierno español se negó a las detenciones en su momento y a la puesta a disposición judicial de estas personas para que el juez tomara la decisión que tuviera que tomar, y el efecto que tuvo el procedimiento judicial que se abrió con González Pacheco, Villa el Niño, y con Muñecas, que no olvidemos que si bien la extradición fue denegada, sin embargo el gobierno había dado traslado a la Audiencia Nacional para que se hiciera el correspondiente proceso judicial de extradición. Es decir, que tuvieron que comparecer ante el tribunal, lo cual fue un impacto muy grande, porque era la primera vez en la historia de este país, lamentablemente, que victimarios del franquismo, responsables de crímenes del franquismo, comparecen ante un tribunal acusados de crímenes contra la humanidad. Este efecto fue un efecto muy importante, aunque luego, por los motivos que conocemos, por plantear de que estaban aislados estos delitos y por tanto habían prescrito porque no eran crímenes contra la humanidad, la Audiencia Nacional denegó la extradición, ¿no? Bueno, por tanto, creemos que el efecto que es el de que pasaran exministros para declarar ante un juzgado, aunque fuera por poco tiempo, y que pasaran también dos de ellos que fueron jueces, y que pasaran varios represores, algunos de los cuales ejercieron funciones hasta hace muy poco, era seguramente una foto que el gobierno no quería que se produjera y por eso denegó las extradiciones, con el consiguiente descrédito que le suma se suma al descrédito que ya tiene por proteger a los responsables de los crímenes del franquismo, ¿no? Esto, como sabemos, lo que generó fue una medida muy importante que para nosotros, en este viaje del que hablaba, que hicimos a Argentina, fue muy útil, digamos, porque graficó muy bien cuál es la situación. Como se sabe, hubo 4 organismos de Naciones Unidas, los principales organismos de derechos humanos, que son el presidente del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Personas, el relator para la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el relator especial para ejecuciones sumarias o arbitrarias y el relator especial para la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, que firmaron una comunicación conjunta condenando al gobierno español por no proceder a las extradiciones. Esto es un hecho de mucha relevancia porque es bastante inédito que firmen 4 organismos conjuntamente y que aparte lo hagan en apoyo a un juez de instrucción de un país determinado, en apoyo a una medida de este tipo, ¿no? Y además planteando que el gobierno de este país ha incumplido el derecho internacional al negar la extradición o, alternativamente, someterlos a la justicia en el propio país, es decir, en España, ¿no? Por tanto, la posición del gobierno español es absolutamente desairada en toda esta materia, y esto ha provocado que nosotros hiciéramos una campaña en Argentina, que está en curso, para que por parte de instituciones argentinas se proteste frente al gobierno español por el incumplimiento del tratado de extradición entre ambas partes y por no actuar conforme a lo que establece el derecho internacional en esta materia. Entonces, en ese sentido, tuvimos una reunión con la plataforma argentina de apoyo a la querella contra los crímenes del franquismo, que está integrada por múltiples asociaciones argentinas, y con una delegación de esta plataforma hicimos diversas gestiones. Con esta petición de que por parte del gobierno argentino y de instituciones representativas argentinas se expresara el repudio
a la actitud del gobierno español. En este sentido hemos visitado, en primer lugar, ya con Manuela Bergerot, estando en Buenos Aires, visitamos al secretario de Derechos Humanos de Argentina, que es un cargo muy importante, que está en la esfera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que tiene a cargo la coordinación de todas las cuestiones que tengan que ver con el tema de los derechos humanos, que se llama Martín Fresneda, y que hizo declaraciones muy importantes a la televisión pública argentina y a otros medios, en el sentido de su apoyo a la querella, y además de que le parecía razonable que el gobierno argentino expresara su queja por el incumplimiento del tratado. Aclaro que el incumplimiento del tratado se da en dos momentos distintos. Uno primero, el tratado establece que cuando se va a pedir una extradición es facultad del país requirente, en este caso Argentina, solicitar previamente la detención preventiva de estas personas si entiende que hay motivos de urgencia para hacerlo. Nosotros sostenemos que en materia de crímenes contra la humanidad hay una urgencia inmediata de detener lo más rápidamente posible a estas personas, y por tanto estaba plenamente justificado que se pidiera la detención previa y no directamente la extradición. El tratado establece de que en ese caso las autoridades del país requerido deben poner a esta persona en el plazo de 24 horas a disposición del juez competente, que en este caso es el juez de guardia de la Audiencia Nacional. Esto no solamente no se hizo, sino que ni siquiera fue comunicado el juez de que había un pedido de detención. Lo que hizo el gobierno, sin que nosotros nos enteráramos además, es enviar a la justicia argentina una comunicación diciendo que no se iba a proceder a las detenciones y que pidiera si quería la extradición. Por tanto, primer incumplimiento, tanto del tratado como de la propia ley interna de extradición pasiva, la ley española, ¿no?, que establece lo mismo. En función de eso, nosotros habíamos empezado a realizar una campaña en cumplimiento del tratado cuando sobreviene el pedido de extradiciones a raíz de esto que he comentado. El juzgado argentino envía las extradiciones y el Estado español las niega. Y ahora ya hay un incumplimiento no literal del tratado, porque es una facultad de los gobiernos de negar extradiciones por razones que entiendan de orden público, o porque entiendan que los delitos están prescriptos, o porque entiendan de que el delito no es perseguible en el propio país y por tanto no se puede proceder a la extradición. Esto es una facultad, y por tanto si se hubiera pedido la extradición de una persona por un delito común, un delito ordinario, bueno, era una facultad del gobierno de negarlo si entendía que concurría alguna causa de estas. Pero en este caso estamos hablando de crímenes contra la humanidad, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad o genocidio, y por tanto esta facultad no existe. O se extradita o se juzga. El derecho internacional es muy claro en este sentido. Y nuevamente el gobierno español no hizo ni una cosa ni la otra. Por tanto, ahora es una doble acusación, un doble motivo para que haya una queja de las autoridades argentinas. Entonces, en este sentido también estuvimos reunidos con Federico Guillermo Beltrán, que es el responsable de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina, del Ministerio de Relaciones Exteriores, director general, y tuvimos una extensa reunión con gente de la plataforma, donde se planteó el tema del que estamos hablando, además de gestiones de otro tipo, pero centralmente esta cuestión. Bueno, él se mostró muy interesado, dijo que iba a llevar esto a la Cancillería y de ahí a la Presidenta para que se pidiera al respecto, para que manifestara cuál era su posición. Esto por una parte. Por otra parte, hicimos un acto para el 14 de abril en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, lo que sería una especie de parlamento de una comunidad autónoma en España, con presencia de varios legisladores de distintos grupos políticos. Es importante destacarlos, tanto del oficialismo como de la oposición. Hay que recordar que esta legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por unanimidad expresó su adhesión a la querella en su momento. Propiciaron entonces un acto que tuvo su publicidad aquí en España, con presencia de Madres de Plaza de Mayo y otros referentes del organismo de derechos humanos argentinos, en el cual no solamente se hizo un homenaje a la República y al 5º aniversario de la interposición de la querella, que fue precisamente el 14 de abril de 2010, sino además pidiendo en ese acto públicamente a los legisladores que expresaran, si era posible, con la misma unanimidad, su protesta por el incumplimiento
del tratado de extradición entre ambos países, y muchos de ellos que estaban ahí se comprometieron naturalmente gustosos de hacer esto. De tal modo que le están pasando ahora este pedido a los distintos grupos para que se exprese. Y se iba a pasar también ante el Parlamento argentino, el Congreso de la Nación, ¿no? Que también, no ya por unanimidad, pero sí por una amplia mayoría de grupos políticos, en su día expresó su apoyo a la querella, ¿no? Por tanto, contamos con esos dos pronunciamientos y esperamos un procedimiento del Poder Ejecutivo argentino en este sentido, ¿no? Fundamentalmente apoyado en el cumplimiento del Tratado de Extradición, y aparte porque partimos de la base de que si los relatores de Naciones Unidas, máximos representantes de los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, expresan su protesta, también debe hacer lo mismo el gobierno del país cuya justicia está pidiendo esto. No porque estemos pretendiendo politizar esta cuestión, porque no lo queremos hacer, politizar en el sentido de que nosotros siempre dejamos muy claro que cuando se dice Argentina pide las extradiciones, por ejemplo, se está en un error. Lo que pide es un juzgado argentino, la justicia argentina en todo caso pide las extradiciones, no al Poder Ejecutivo argentino, lo que va a venir a colación de lo que diré luego sobre las declaraciones del ministro, ¿no? Que hizo. Bueno, entonces, tanto porque se ha cumplido el tratado en su letra y en su espíritu entre ambos países, como porque esto ha sido puesto de relieve por estos organismos de derechos humanos, creemos que es pertinente que no solamente los cuerpos legislativos argentinos se expidan sobre esto, sino también el propio gobierno, ¿no? Lo cual viene todavía más justificado por las recientes declaraciones que hizo el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, que dijo que, primero, haciendo una alabanza de la supuesta democracia impoluta española, y luego diciendo que hay muchos países con déficit democrático que pretenden dar lecciones, algo así, ¿no? Bueno, esto es absurdo, ¿no? Porque repito, no fue el gobierno argentino que tendría ese déficit democrático, se supone, sino un juzgado argentino, el que ha pedido esto, ¿no? Este juzgado argentino está a cargo de una jueza que se caracteriza, entre otras cosas, por haber restituido una cantidad muy importante de niños apropiados y haber dictado sentencias contra los apropiadores, y haber instruido causas en las cuales estaban implicados muchos violadores de derechos humanos. O sea que tendría que comparar el ministro lo que hace la justicia española respecto a la crimen del franquismo con lo que hace la justicia argentina. Entonces nosotros hicimos un comunicado en el que poníamos de manifiesto que en Argentina hay más de 600 personas sentenciadas, de las cuales aproximadamente 560 han sido condenadas y el resto absueltas. Hay más de 1000 procesados, hay juicios en todo el país por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura militar, y en España, increíblemente, no hay un solo responsable de los crímenes del franquismo sometido a la justicia. Por tanto, que el ministro de Justicia hable que Argentina tiene déficit democrático y ponga como contrapartida a España, que sería el espejo donde debería que mirarse para ser democrático, me parece una burla, ¿no? Un escarnio para las víctimas y para el sentido común. Por otra parte, por tanto, nosotros creemos que el gobierno argentino tendrá que reaccionar frente a esto, ¿no? Tendrá algo que decir, ¿no? Acerca de las lecciones de democracia que se pretende impartir un gobierno que es cómplice y promotor e encubridor de la impunidad, ¿no? Bueno, y por otra parte, en cuanto a las declaraciones del ministro, hay otros dos aspectos. Una esta, ¿no? Y la otra es que dijo algo tremendo, que si bien son execrables los crímenes del franquismo, no lo eran cuando se cometieron, pero no podemos ver eso con los ojos de ahora, porque sería un error juzgar con ojos actuales las cosas del pasado. Lo mismo que decir, y se hicieron bajo la legislación del franquismo, por tanto se hicieron legalmente. Eso es lo que vino a querer decir, ¿no? Bueno, es decir que el Tercer Reich tenía una legislación determinada, los nazis actúan de acuerdo a esa legislación y por tanto no podemos juzgar lo que hicieron los nazis. Con lo cual no hubiera existido Nuremberg ni las persecuciones actuales que hay. Como sabemos, cada 2 por 3 se tiene un nazi de avanzada edad y se lo somete a la justicia, y no solo nazis, sino violadores de derechos humanos de distintos países del mundo, ¿no?
Yo siempre sostengo que es increíble lo que está sucediendo en España. Hace poco se ha sometido a juicio al director de una cárcel rumana, por ejemplo, un hombre de avanzadísima edad con crímenes cometidos en la década del 50. En Guatemala se ha juzgado a Ríos Montt, un país donde se violan permanentemente los derechos humanos, que sin embargo se ha conseguido que por lo menos sean juzgados criminales de este tipo. En América Latina, en distintos países, están juzgando criminales de esta naturaleza. Y en España, acá lo único que se juzga son las víctimas del terrorismo de ETA, ¿no? Esto es muy sangrante, ¿no? Es importante decirlo, porque desde luego que uno se solidariza con las víctimas del terrorismo, ¿no? Pero tengamos en cuenta que las víctimas del terrorismo de ETA son 1000 aproximadamente, si es que llegan, con ser terrible esta cifra, pero las del franquismo son centenares de miles, ¿no? De los distintos tipos de violaciones de derechos humanos, de asesinatos, de desapariciones, de robo de niños, de trabajo esclavo, de exilio, en fin, de todos los múltiples delitos que cometió el franquismo. Entonces, que un gobierno que está permanentemente haciendo apología de que está haciendo justicia con las víctimas y se refiera solo a estas víctimas, sino a las víctimas de una guerra terrible que fue producto de un golpe militar contra un gobierno democrático que concitaba las grandes esperanzas de la humanidad. En esa época, no olvidemos, y acá vinieron voluntariamente a luchar decenas de miles de personas, tanto en las brigadas internacionales como por otros medios. ¿Y por qué? Porque España en ese momento era un faro para la humanidad, ¿no? Un gobierno que se dice un país democrático proteja a quienes dieron un golpe de Estado contra esto y provocaron un genocidio, destruyendo a todo lo que había de progresista en este país, es realmente tremendo, ¿no? Bueno, esta es la situación. Yo suelo suelo lanzar mensajes muy optimistas, ¿no? Y a veces se me critica por este motivo, pero bueno, yo lo soy. Yo estoy convencido de lo que digo. Quizás estoy convencido falazmente, no sé, por ahí tengo un mecanismo personal, pero yo creo que hay que convencerse de que es insoportable tanta injusticia, ¿no? De que no puede ser, de que no se puedan juzgar estos criminales. No puede ser, teniendo en cuenta no solamente la razón de sus delitos, las características de sus delitos execrables, como dijo el ministro, sino el avance que ha habido en el derecho internacional sobre esta materia. Si se llega a la conclusión de que crímenes de este tipo son crímenes imprescriptibles, perseguibles en todo tiempo y lugar, ¿qué es lo que impide que puedan ser investigados? Y se llega a la determinación de tratados internacionales que estos crímenes no pueden ser objeto de amnistía, ni de indulto, ni ninguna medida de gracia. ¿Qué es lo que está pasando para que no sean juzgados, ¿no? Esta es la pregunta. Por tanto, yo creo que las víctimas o los que trabajamos en contra de la impunidad debemos convencernos que no podemos aceptar de ninguna manera esto, que nos asiste toda la razón, y que también tenemos la fuerza suficiente, porque la fuerza de esta historia está en el movimiento social, en la propia sociedad, en la cantidad enorme de víctimas que tiene esta sociedad, víctimas del franquismo, de familiares, etc. Por tanto, hay que hacer llegar este mensaje, que es insoportable soportar, valga la figura, una injusticia de este tipo, ¿no? Y yo creo que hay pautas además que están demostrando que algo se mueve, algo fuerte se mueve, no solo a nivel internacional, que ya lo sabemos, Naciones Unidas, los grandes organismos de derechos humanos, Amnistía Internacional haciendo campañas de apoyo a la querella argentina, etcétera, sino internamente también. Y yo creo que ahí me parece destacar, ya un poco para terminar, algunos hitos, ¿no? Uno es cuando los jueces españoles tomaron declaración a las víctimas en presencia de la jueza argentina. Yo estuve presente en las que le tomó el juez Andreu en Madrid, ¿no? A dos mujeres de avanzada edad. Una de ellas, me acuerdo, dijo algo que es muy tremendo, ¿no? Dijo: este es el día más feliz de mi vida. Simplemente por declarar ante un juez. Que le escuche un juez, aunque sea un juez extranjero, para ella era una reparación enorme. Es decir, esto tiene la justicia, que aunque luego no se pueda materializar en algo concreto, el hecho de que te atienda alguien que representa la idea de la justicia es una reparación, ¿no? Bueno, acá, como sabemos, ni eso. Y cuando se pretende que declaren ante otro lugar, se ponen miles de obstáculos, como sabemos que hubo que ir salvando, ¿no? Bueno, pero para no irme de la cuestión, los jueces tomaron declaración y podían teóricamente haberse negado. Podían haber dicho que ellos entienden que no son competentes para tratar estos temas,
y por tanto, de acuerdo con la sentencia esta que dictó el Supremo en su actuación contra Garzón, y por tanto decir que no tomaba estas declaraciones, que se trataba de delitos que se han cometido en España, que eventualmente los competentes serían los jueces españoles, pero como el Tribunal Supremo había dicho que los jueces españoles no pueden, porque lo impide la ley de amnistía, porque están prescritos, etc., no hacerlo, y sin embargo lo hicieron. Esto es una pauta importante. Otra pauta importante es también en cuanto al pedido de la jueza argentina. La jueza argentina envió un exhorto en su momento, una comisión rogatoria, para que se exhumaran los restos de Timoteo Mendieta, de una persona cuya hija viajó a Argentina con 88 años de edad, Ascensión Mendieta, planteando que se quería morir teniendo al menos un hueso de su padre, ¿no? Bueno, la jueza se conmovió mucho con esta historia e inmediatamente envió una comisión rogatoria para que se exhumara el cuerpo. Había estado bastante identificado el lugar donde estaba el cuerpo, y además para que sacaran muestras de ADN a los familiares para compararlos cuando aparecieran los restos, que estaban aparentemente en un nicho común, ¿no? con otras personas. Bueno, la jueza de Guadalajara, que Guadalajara era el tema, hizo determinadas gestiones sobre el tema, incluso hizo una inspección del lugar y pidió informes, y finalmente tomó la decisión de no proceder a la medida porque dijo que no había seguridad o no se podía individualizar el lugar, ¿no? Entonces la jueza ha vuelto a mandar otro exhorto. Esto es algo que nos comunicó ahora precisamente en la reunión, pidiendo que se haga la inspección junto con familiares, así que ellos puedan ver qué tipo de inspección se estaba haciendo, ¿no? Otra medida importante que tomó la jueza en el tiempo que estuvimos. Bueno, y la otra medida, y sigo ahora con el tema, es las videoconferencias, ¿no? Que también tenía preparado. Nosotros tenemos pedido videoconferencias hace bastante tiempo, se han ido celebrando algunas y periódicamente se van celebrando, y tenemos ahora pendientes unas videoconferencias que la jueza envió una comunicación a la Cancillería Argentina para que el Consulado Argentino de Madrid las tomara, ¿no? Bueno, estamos en eso. Bueno, y decía en cuanto a los jueces españoles, saltándome un poco, decía primero la actitud que tuvieron tomándole declaración a las víctimas con presencia de la jueza argentina. Realmente esta es una figura muy fuerte, ¿no? Uno por ahí no le da todo su valor, pero que jueces de un país tengan que tomar declaraciones ante un juez de otro país, porque en ese país no se quiere hacer justicia, es realmente tremendo, ¿no? Esto es algo que ni conseguimos nosotros con el juicio contra la dictadura argentina y chilena, ¿no? Garzón nunca viajó a estos países como lo hizo la jueza argentina. Es un avance enorme del procedimiento, ¿no? En aquel momento, finalmente se quebró la impunidad en Argentina y en Chile. En Argentina con más intensidad, pero también en Chile. En Chile hay muchísimos juicios, y fue investigado Pinochet, y se descubrieron sus bienes, sus fortunas en el extranjero, etcétera, además de sus crímenes, porque se plantearon los jueces y los fiscales: no puede ser que se esté haciendo justicia en otro país y no somos capaces de hacerla nosotros en el nuestro, cuando las víctimas son de nuestro país y los victimarios también, ¿no? Bueno, esto fue lo que determinó el fin de la impunidad y que haya sido posible esto que yo comentaba, de que haya tantos juicios en Argentina, ¿no? Por tanto, esta es una cuestión muy fuerte que con cualquier juez con un mínimo de conciencia y sensibilidad tiene que replantearse temas. Otra manifestación de que esto se está produciendo es la apertura del procedimiento, como se sabe, en la ciudad de Soria hace poco tiempo, en el cual la jueza, respecto de unas investigaciones que se habían hecho de cuerpos que se encontraban en fosas comunes, ha pedido a la Guardia Civil, a la Gobernación Civil, que le diera cuenta de quiénes participaron en esas muertes, en qué momento, cuáles eran sus nombres, es decir, datos sobre en qué circunstancias los mataron, etcétera, ¿no? Estamos haciendo gestiones, precisamente esto lo lleva un compañero nuestro, Eduardo Ranz, como abogado, y lo está impulsando una asociación de derechos humanos de memoria histórica de Soria. Se me va el nombre ahora, Iván es el presidente de esta asociación, no me puedo acordar del apellido ahora, que están impulsando esta cuestión, y nosotros estamos colaborando, ¿no? Y ahora lo que vamos a pedir es que se solicite esa información, porque la información que se pide es que se identifique a quienes participaron en eso, pero aparte todos los crímenes que se cometieron en Soria en ese momento, para contextualizar el crimen, la producción masiva de crímenes
para determinar los contextos del crimen contra la humanidad, ¿no? Y lo mismo vamos a solicitar que se pida, pero ya no solamente al gobierno civil de Soria, sino a los archivos de todo el país, el archivo del Ejército, el archivo nacional, etc., ¿no? Por tanto, se está empezando a lograr, y seguramente la jueza lo acordará, se está empezando a avanzar internamente en medidas que parecían imposibles hace un tiempo atrás. Y no olvidemos que esta jueza, y cualquier otro juez que se atreva, tiene sobre su cabeza la amenaza de que se le abra un juicio por prevaricación. Pues no olvidemos que a Garzón se le abre un juicio de prevaricación por querer investigar los crímenes del franquismo. Es lo que está haciendo esta jueza. Y a él no se lo condenó porque se dijo, bueno, no actuaba a conciencia que estaba cometiendo una ilegalidad. Pero esta jueza ya conoce la sentencia de Supremo. Por tanto, está teniendo una actitud valiente esta mujer, ¿no? Y evidentemente, seguro, prácticamente, de que no se van a atrever a hacerle ningún juicio, ¿no? Porque esto es darle todavía más aire a esta cuestión, ¿no? Por tanto, creo que está abierto un camino para los jueces españoles y me parece que lo van a utilizar, ¿no? Por otra parte, yo he visto, hay manifestaciones tanto de sectores de fiscales o sectores de jueces para la democracia, Unión Progresista de Fiscales, que se han manifestado en apoyo de la querella y en contra de la impunidad del franquismo. Hay algunos de esos que son jueces penales. Bueno, vamos a ver cuando llegue una causa. Nosotros pensamos, por ejemplo, ¿no?, qué va a pasar, porque estamos propiciando la interposición de querellas de distintos lugares, cuando se interponga una querella en Vitoria en relación con las matanzas que hubo ahí. ¿Habrá un juez de Vitoria que se niegue a investigar esto? Que es un clamor en toda la sociedad vasca. En fin, creo, como colofón, que estamos, no sé si me quedarán cosas, pero que estamos, hemos avanzado mucho, que el movimiento social que se desarrolla en este país, que parecía que esto era irreversible, viene desde hace 10 años manifestándose cada vez con mayor potencia. Todo lo que se ha logrado, ley de memoria histórica, apertura del juicio de Garzón, querella argentina, pronunciamientos de estos organismos, es producto finalmente del esfuerzo de mucha gente en España, de muchas víctimas, de gente que con ellas se solidariza. Estamos en puertas de cambios políticos importantes en el país, que quizás no tengan la intensidad que podíamos creer hace un tiempo, dado los últimos conocimientos que tenemos de cómo va la cosa, pero que sin embargo van a ser importantes y que van a abrir la posibilidad de que en el Parlamento se empiecen a producir, tanto nacional como los parlamentos locales, como en los gobiernos de distintos lugares, se van a empezar a producir avances en esta materia. Tengamos en cuenta que hace poco en el Parlamento español, con el apoyo de un grupo minoritario pero representativo e importante de los grupos parlamentarios, más del 10% de la Cámara, se hizo un acto en el que no solamente expusieron estos legisladores, representantes de esos grupos en apoyo a la querella argentina y instando al gobierno que produjera las detenciones de estas personas, sino que por primera vez en la historia víctimas del franquismo entraron al Parlamento y dieron sus testimonios y hizo un acto en el Parlamento, ¿no? Son avances muy importantes, ¿no?, que a veces, y se entiende, ¿no?, tras 40 años de dictadura y casi 40 de impunidad, olvido, desmemoria, uno descree, ¿no? Sí, y entonces a veces no es capaz de ver cuáles son los éxitos que va consiguiendo, ¿no? Yo he tratado de reflejarlo, me parece que son muchos los éxitos que en muy poco tiempo se han tenido y nos permite ser muy optimistas hacia el futuro, ¿no? Veremos, está abierto.